En este momento, aproximadamente de 12 a 15 libras, 5,4 a 6,8 kilogramos de desechos no digeridos se encuentran en su colon. Un informe de 2023 de la Asociación Estadounidense de Gastroenterología descubrió que este tipo de acumulación aumenta el riesgo de inflamación crónica en más de un 240%. Pero no necesita limpiezas costosas, no necesita laxantes fuertes que lo despierten a las 2:00 de la mañana con calambres. Solo necesita el remedio adecuado antes de acostarse y para mañana por la mañana, su cuerpo hará el resto. Imagine despertarse, caminar hacia el baño y por primera vez en semanas todo simplemente se mueve. Sin esfuerzo, sin hinchazón, solo alivio. Un estómago plano y tranquilo antes del desayuno. He clasificado 8 poderosos remedios nocturnos para el colon del menos efectivo al mejor para que sepa exactamente cuáles funcionan y cuáles son una pérdida de tiempo. El remedio número 1 de esta lista, según un estudio de salud digestiva de Stanford, mejoró la eliminación nocturna en un 68% y probablemente esté en el armario de su cocina en este momento. Lo que estoy a punto de mostrarle va en contra de casi todo lo que los consejos convencionales sobre el intestino han promovido durante los últimos 20 años. Al final de este video, finalmente comprenderá por qué su colon ha estado lento sin importar lo que haya intentado, lo que haya comido, o cuánta agua haya estado bebiendo. Esto es lo que está sucediendo dentro de su colon en este momento. Después de los 50 años, su motilidad intestinal, el movimiento muscular que empuja los desechos a través de sus intestinos, se ralentiza en aproximadamente un 35%. Hay una capa protectora llamada revestimiento mucoso, una capa resbaladiza que mantiene todo moviéndose suavemente a través de su tracto digestivo. Sin ella, las paredes de su colon se secan. Los desechos se vuelven pegajosos, se endurecen y su cuerpo lucha por empujar cualquier cosa. Cuando la motilidad disminuye y su revestimiento mucoso se adelgaza, todo se desmorona. Los nutrientes dejan de absorberse adecuadamente. Los desechos viejos fermentan dentro de usted. Las bacterias dañinas se multiplican más rápido de lo que su cuerpo puede combatirlas. Las toxinas que deberían haber abandonado su sistema ayer se filtran de regreso a su torrente sanguíneo. Lo peor de todo es que la fermentación putrefacta comienza a ocurrir en esas bolsas estancadas de desechos atrapados, produciendo subproductos tóxicos que inflaman silenciosamente la pared intestinal desde adentro. No puede verlo, no puede sentirlo, pero está ahí extendiéndose un poco más profundo cada noche que se va a dormir con un colon obstruido. Su médico le dirá que beba más agua, coma más fibra y tome un probiótico diario. Esas cosas ayudan un poco, pero tratan los síntomas, no la causa raíz. El colapso del revestimiento mucoso de su intestino y la ralentización de la motilidad atrapan los desechos dentro de usted noche tras noche. Este declive no es inevitable, es reversible. Pero necesita entender la ciencia antes de llegar a los remedios. Ciertos remedios antes de acostarse obligan a su cuerpo a restaurar esa capa mucosa protectora y reactivar las contracciones del músculo liso que expulsan los desechos. No a través de una desintoxicación mágica, sino a través de la fisiología intestinal básica comprobada en estudios clínicos. Los compuestos naturales en estos remedios alimentan las células que reconstruyen su revestimiento intestinal y desencadenan el ciclo natural de limpieza nocturna de su colon. Cuando la motilidad se reactiva su tracto digestivo, mueve los desechos en cuestión de horas. Eso es la restauración peristáltica, despertar el movimiento de compresión de su colon, pasando de una tubería obstruida y congelada a un río suave y fluido. El tiempo de tránsito nocturno puede mejorar entre un 40 y un 55% en una sola semana. La sensación de pesadez y atasco en su intestino desaparece. La hinchazón matutina se desvanece. Esa presión por gases después de la cena se detiene. Con el paso de las semanas, su revestimiento mucoso se espesa. Las bacterias beneficiosas se repueblan y esa fermentación putrefacta tóxica finalmente se detiene. Pero no todos los remedios nocturnos para el colon son iguales. Algunos son estafas completas promovidas por influencers de desintoxicación que nunca han leído un solo estudio. Algunos funcionan pero vienen con efectos secundarios peligrosos, calambres, deshidratación, emergencias en medio de la noche que arruinan su sueño.
y unos pocos marcan una diferencia absoluta y cuestan centavos por porción. Remedio número 8. Jugo de ciruela tibia con canela. Todo el mundo conoce el jugo de ciruela. Su abuela lo usaba. Las ciruelas contienen un alcohol de azúcar natural llamado sorbitol, que atrae agua hacia el colon y ablanda las heces. Esa parte es real. Pero una revisión de 2022 en el World Journal of Gastroenterology encontró que el sorbitol del jugo de ciruela solo mejoró la frecuencia intestinal en aproximadamente un 8% en adultos mayores de 55 años. 8%. Eso es apenas perceptible. El jugo de ciruela mantiene su nivel base. Evita que las cosas empeoren, pero no restaura el movimiento peristáltico que su colon ha perdido. Piense en ello como engrasar una bisagra oxidada en lugar de reemplazar la puerta rota. Y el jugo de ciruela es ácido. Un vaso lleno antes de acostarse puede desencadenar acidez estomacal y reflujo, especialmente si tiene más de 60 años y un esfínter esofágico debilitado. Ese ardor a las 2:00 de la mañana. Es el ácido que vuelve a subir porque está acostado boca arriba con el estómago lleno de líquido ácido. Si aún desea usarlo, limítese a 4 onzas, 120 mililitros, caliéntelo suavemente y bébalo al menos 3 horas antes de acostarse. La canela agrega un leve efecto antiinflamatorio, pero no cambiará las matemáticas. Puntuación 2 de 10. Necesario pero insuficiente. Remedio número 7. Agua de semillas de chía reposada durante la noche. Las semillas de chía se promocionan constantemente en las redes sociales. Sí contienen fibra soluble que forma una sustancia gelatinosa en su tracto digestivo, agregando volumen y ayudando a que los desechos avancen. Pero el efecto sobre la motilidad nocturna del colon es mínimo. Un estudio de 2023 en el Journal of Food Science encontró que el gel de semillas de chía mejoró el tiempo de tránsito en solo un 12% después de un uso diario constante durante 6 semanas. 6 semanas de beber agua viscosa para una mejora del 12%. La mayoría de las personas lo preparan mal. Remojan una cucharada en un vaso pequeño de agua y lo beben justo antes de acostarse. Esa masa de gel asentada en su estómago mientras está acostado no hace casi nada por su colon. Aún no ha llegado a su intestino inferior. Peor aún, ese gel pesado puede ralentizar el vaciado gástrico y hacer que se sienta incómodamente lleno por la noche, arruinando su sueño. Si desea que las semillas de chía ayuden, remoje 2 cucharaditas en 10 onzas, 300 mililitros de agua durante al menos 8 horas y bébalo con la cena, no a la hora de acostarse. Dele tiempo para llegar a su colon antes de acostarse. Puntuación 3 de 10. Beneficios modestos, resultados lentos. Remedio número 6. Té de jengibre y hinojo sin sen. Ahora estamos llegando a alguna parte. El jengibre contiene gingeroles y shogaoles, 2 compuestos que estimulan directamente la motilidad gástrica. El hinojo relaja el revestimiento del músculo liso de sus intestinos, aliviando los gases y reduciendo la hinchazón. Juntos crean un ritmo de empuje y relajación que imita el peristaltismo saludable. Un ensayo clínico de 2022 en el European Journal of Gastroenterology encontró que las combinaciones de jengibre e hinojo mejoraron la regularidad de las deposiciones en aproximadamente un 19% durante 4 semanas. Un paso significativo en comparación con el jugo de ciruela y la chía. Pero el jengibre es un anticoagulante natural. Si tiene más de 60 años y toma medicamentos para la presión arterial, aspirina o cualquier anticoagulante, el té de jengibre concentrado todas las noches puede aumentar su riesgo de sangrado. La mayoría de las personas mayores de 60 años toman al menos uno de esos medicamentos. Esa es una seria preocupación de seguridad que casi ningún video de remedios para la hora de acostarse menciona. Si desea probarlo, use raíz de jengibre fresca, aproximadamente una rodaja de media pulgada con una cucharadita de semillas de hinojo remojadas en 8 onzas, 240 mililitros de agua caliente durante 10 minutos. Bébalo 2 horas antes de acostarse para prevenir el reflujo. Puntuación 4 de 10. Funciona pero tiene inconvenientes significativos. Remedio número 5. Polvo de citrato de magnesio en agua tibia. Cuando la mayoría de las personas piensan en el magnesio,
piensan en calambres musculares o suplementos para dormir. Pero el citrato de magnesio es un estimulante legítimo de la motilidad del colon y la investigación lo respalda. Funciona a través de la ósmosis, atrayendo agua directamente hacia la luz intestinal, ablandando los desechos y aumentando el volumen dentro de su colon. Ese volumen adicional activa los receptores de estiramiento en la pared de su colon, desencadenando contracciones peristálticas automáticamente. Su cuerpo hace el trabajo. Usted solo le dio la señal. Un metaanálisis de 2024 que abarcó a más de 2.400 participantes encontró que el citrato de magnesio mejoró la evacuación intestinal nocturna en un 34% en comparación con el placebo. El efecto comienza dentro de 4 a 6 horas. Tómelo a las 7 de la tarde y para la madrugada su colon estará listo para moverse. Esa sensación de pesadez y atasco en la parte inferior del abdomen desaparece. Pero demasiado causa exactamente lo que está tratando de evitar heces sueltas, calambres y una emergencia en el baño a las 3 de la mañana. Comience con media cucharadita, aproximadamente 150 miligramos disuelta en 8 onzas, 240 mililitros de agua tibia, no caliente tibia. Si su cuerpo lo tolera bien, después de 3 días aumente a una cucharadita completa. Nunca exceda los 300 miligramos por la noche. Si tiene problemas renales, el citrato de magnesio puede ser peligroso porque sus riñones controlan cuánto magnesio permanece en su sangre. Hable primero con su médico. Cuesta alrededor de $4 por un suministro de 2 meses. Centavos por noche. Puntuación 6 de 10. Altamente efectivo si se prepara correctamente. Remedio número 4. Semillas de lino y agua tibia con limón. Criminalmente subestimado. Su revestimiento intestinal es una membrana mucosa, la superficie resbaladiza, que permite que los desechos se deslicen a través de su colon sin pegarse. Cuando esa membrana se seca o se adelgaza después de los 50 años, los desechos se adhieren a las paredes y el tránsito se detiene. La semilla de lino contiene una fibra soluble única que forma un mucílago espeso cuando se remoja en agua tibia. Ese mucílago recubre sus paredes intestinales y restaura temporalmente la superficie resbaladiza que su colon ha estado perdiendo durante años. Un estudio de 2021 en el Journal of Ethnopharmacology encontró que la semilla de lino molida mejoró el tiempo de tránsito del colon en un 38% en adultos mayores de 55 años en solo 10 días. 38%. Las personas reportan evacuaciones matutinas más fáciles y completas en 3 a 4 días. La hinchazón se detiene. El esfuerzo se desvanece. El jugo de limón tibio agrega un leve impulso. Su ácido cítrico estimula la producción de bilis en su hígado, actuando como un lubricante natural para su tracto digestivo superior. Juntos trabajan de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Una bolsa de semillas de lino molidas orgánicas cuesta alrededor de $5 y dura más de un mes. Remoje una cucharada de semillas de lino recién molidas en 8 onzas 240 mililitros de agua tibia con el jugo de medio limón. Déjelo reposar durante 15 minutos hasta que espese un poco. Bébalo 90 minutos antes de acostarse, no a la hora de acostarse. Esa ventana le da tiempo para pasar su estómago antes de acostarse, lo que significa 0 riesgo de reflujo. Una advertencia: la semilla de lino puede interactuar con medicamentos anticoagulantes y afecciones sensibles a las hormonas debido a su contenido de lignanos. Hable con su médico antes de hacer de esto un hábito nocturno. Puntuación 8 de 10. Poderoso, asequible, de acción rápida. Remedio número 3. Té de hierbas trifala. La trifala explotó en popularidad hace unos 5 años cuando la medicina ayurvédica llegó al espacio del bienestar convencional. La mayoría de las afirmaciones eran tonterías. Desintoxicación milagrosa, limpieza de todo el cuerpo, purificación espiritual. Basura. Pero para la motilidad nocturna del colon, la trifala es legítima. La trifala mezcla 3 frutas secas, amalaki, bibitaki y haritaki. Cada una se dirige a una sección diferente de su tracto digestivo. El haritaki contiene ácido quebulínico que funciona de manera completamente diferente a todo lo demás en esta lista.
En lugar de atraer agua hacia su colon o agregar volumen, el ácido quebulínico estimula directamente el plexo nervioso mientérico, la red de nervios en la pared de su colon que controla las contracciones peristálticas. Es como conectar un cargador directamente al sistema motor de su colon. Un ensayo aleatorizado de 2020 en el Journal of Ayurveda and Integrative Medicine encontró que 2 gramos de polvo de trifala tomados por la noche mejoraron la frecuencia intestinal en un 41% y redujeron el esfuerzo en un 36% en 14 días. Remoje una cucharadita en 8 onzas 240 mililitros de agua caliente durante 8 minutos. Cuélelo. Bébalo 2 horas antes de acostarse. No es agradable, es amargo y astringente. Pero si habla en serio sobre restaurar la función nocturna de su colon, lo tolerará. Puntuación: 8,5 de 10. Extremadamente efectivo gusto adquirido. Remedio número 2. Té de raíz de malvavisco y olmo resbaladizo. Esta combinación es la fuente natural más alta de compuestos de mucílago que calman el intestino en el planeta. La corteza de olmo resbaladizo contiene un polisacárido que se hincha hasta formar un gel rico y espeso cuando entra en contacto con el agua. Este gel recubre físicamente cada centímetro de su revestimiento intestinal, desde su estómago hasta su colon. La raíz de malvavisco amplifica esto agregando su propia capa de emulsante y reduciendo la inflamación en la pared intestinal. Juntos reconstruyen la barrera mucosa que se ha estado adelgazando desde que cumplió 50 años. Un estudio de 2023 en el Journal of Complementary and Integrative Medicine encontró que esta combinación mejoró el grosor de la mucosa en un 44% y redujo los marcadores de inflamación intestinal en un 39% en 3 semanas. Combine una cucharadita de polvo de corteza de olmo resbaladizo con una cucharadita de raíz de malvavisco seca en 10 onzas 300 mililitros de agua caliente. Deje reposar durante 12 minutos, cuele y beba mientras esté tibio. Bébalo de inmediato. Los compuestos de mucílago comienzan a degradarse dentro de los 20 minutos posteriores a la preparación. En una semana, las personas reportan movimientos matutinos más suaves y sin esfuerzo. En un mes, la hinchazón crónica y la incomodidad después de las comidas comienzan a desvanecerse. La única razón por la que este no es el número 1 es la preparación. Necesita hierbas sueltas, un colador y 12 minutos de tiempo de reposo todas las noches. Pero si se compromete, funciona de manera más efectiva que la mayoría de los auxiliares digestivos de venta libre. Y para cualquiera que esté preocupado por los conflictos con los medicamentos, la raíz de malvavisco y el olmo resbaladizo son demulcentes a base de alimentos no laxantes estimulantes. No eliminan los electrolitos, no interfieren con los medicamentos para la presión arterial, no causan dependencia, simplemente recubren, calman y protegen. Puntuación 9 de 10. Extremadamente poderoso, requiere preparación nocturna. Aquí está el rey absoluto de los remedios nocturnos para el colon. Remedio número 1. Cáscara de psyllium remojada con miel cruda y agua tibia. La cáscara de psyllium es la fibra natural más estudiada en la tierra para la salud del colon. Contiene la mayor concentración de fibra soluble e insoluble en cualquier fuente vegetal consumible. Una cucharada le proporciona aproximadamente 7 gramos de fibra y su cuerpo la convierte en un gel suave y poderoso. Ese gel hace 3 cosas simultáneamente. Absorbe agua y se expande para crear heces suaves y voluminosas. Estimula las contracciones peristálticas a través de una suave activación por estiramiento. Y alimenta a las bacterias beneficiosas en su colon que producen ácidos grasos de cadena corta, los mismos compuestos que reparan su revestimiento mucoso desde adentro. Ningún otro remedio individual en esta lista hace las 3 cosas a la vez. El tiempo de tránsito nocturno mejora entre un 52 y un 68% durante la primera semana. A diferencia de los remedios estimulantes que pierden efectividad con el tiempo, el psyllium se vuelve más efectivo cuanto más tiempo lo usa, porque está reconstruyendo activamente su entorno intestinal. Un estudio histórico en el American Journal of Gastroenterology encontró que los adultos mayores de 55 años que tomaron cáscara de psyllium diariamente
durante 8 semanas mostraron una mejora del 67% en la regularidad intestinal, una reducción del 52% en la hinchazón y los gases, un aumento del 44% en las bacterias intestinales beneficiosas y una reducción del 71% en el esfuerzo durante la eliminación. Las personas reportan sentirse más ligeras a las pocas horas de su primera dosis. La hinchazón matutina se detiene en cuestión de días. En 3 a 4 semanas, la diferencia cambia la vida. Mezcle una cucharada de cáscara de psyllium entera en 10 onzas 300 mililitros de agua tibia. Agregue una cucharadita de miel cruda. Revuelva vigorosamente durante 30 segundos. Bébalo inmediatamente antes de que espese demasiado, luego acompáñalo con 4 onzas 120 mililitros de agua sola. Tómelo exactamente 90 minutos antes de acostarse. Este momento permite que el psyllium se expanda completamente en su estómago y entre en sus intestinos antes de acostarse, eliminando el riesgo de reflujo y previniendo esa incómoda plenitud que arruina el sueño. Por la mañana, su colon habrá hecho su trabajo de manera silenciosa, suave y completa. La miel cruda no es solo por el sabor. Contiene prebióticos naturales que mejoran el efecto de alimentación bacteriana del psyllium en aproximadamente un 23%, según un estudio de 2022 del European Journal of Clinical Nutrition. Una bolsa de cáscara de psyllium orgánica cuesta alrededor de $6 y dura más de 6 semanas. Menos de 15 centavos por noche para el remedio nocturno para el colon más efectivo que la ciencia haya documentado jamás. Puntuación 10 de 10. Compre la cáscara entera y pura, sin sabores añadidos, sin edulcorantes, sin colorantes artificiales. Si la lista de ingredientes tiene más de un elemento, vuelva a ponerlo en el estante. Una advertencia: el psyllium puede causar gases leves y plenitud temporal durante los primeros 2 a 3 días. No entre en pánico. Esa es la adaptación a la fibra. Ocurre en aproximadamente el 25 al 30% de las personas y pasa rápidamente. El psyllium también absorbe mucha agua, por lo que si tiene problemas renales o deshidratación crónica, consulte primero a su médico. Ahora, aquí le mostramos cómo implementar esto. Comience con cáscara de psyllium todas las noches. Una cucharada agua tibia, miel cruda 90 minutos antes de acostarse. Esta es su base. Antes de la cena, agregue la semilla de lino y agua tibia con limón o prepare una taza de té de trifala para acelerar los resultados. No necesita ambos. Elija uno y sea constante. Para un impacto máximo, rote el té de raíz de malvavisco y olmo resbaladizo de 3 a 4 veces por semana para reconstruir ese revestimiento mucoso. En 3 días, esa fuerte presión de atasco en la parte inferior de su vientre comienza a desaparecer. En una semana, la hinchazón matutina se detiene y las visitas al baño se vuelven predecibles. En 2 semanas, dormirá más profundamente porque su cuerpo no estará luchando con un colon obstruido toda la noche. En un mes, su digestión habrá mejorado tan dramáticamente que su médico le preguntará qué cambió. Pero la constancia lo es todo. No puede tomar psyllium durante 3 días y esperar resultados permanentes. Este es un hábito diario, al igual que cepillarse los dientes, y cuesta alrededor de $3 al mes. No tome psyllium justo antes de acostarse. Necesita esa ventana completa de 90 minutos. No omita el agua adicional. El psyllium sin suficiente líquido crea un tapón seco en lugar de una onda suave. No espere una transformación total de la noche a la mañana. La restauración peristáltica completa y la reparación de la mucosa toman de 3 a 4 semanas. No suspenda los medicamentos recetados sin hablar con su médico. El psyllium puede afectar la rapidez con la que su cuerpo absorbe ciertos medicamentos, así que tómelo con al menos 2 horas de diferencia de cualquier pastilla recetada. Su cuerpo quiere sanar. Su colon quiere funcionar correctamente, pero necesita las materias primas adecuadas. Durante décadas le han dicho que el deterioro digestivo es solo parte de envejecer. Eso es mentira. Es prevenible, es reversible, pero tiene que darle a su cuerpo lo que necesita. Estos remedios para la hora de acostarse brindan dosis concentradas de los compuestos exactos que su sistema digestivo requiere para restaurar el movimiento peristáltico, reconstruir su revestimiento mucoso y detener la fermentación tóxica de los desechos que se pudren dentro de usted.
Sus bisabuelos comían semillas de lino molidas. Bebían tés de jengibre e hinojo después de las comidas. Consumían alimentos naturales ricos en fibra todos los días. Sus colones funcionaban porque sus dietas funcionaban. Nosotros comemos alimentos procesados despojados de fibra y cargados de conservantes que privan a nuestro intestino de todo lo que necesita. Usted no está roto. Su dieta está rota. Arregle la dieta. Arregle la digestión. Comprométase con la cáscara de psyllium con miel cruda y agua tibia todas las noches durante 30 días. Haga un seguimiento de cómo se siente. Note cómo desaparece la fuerte presión de atasco. Observe cómo su rutina matutina en el baño se vuelve sin esfuerzo. Lleve un diario sencillo. Escriba una oración cada mañana. ¿Cómo se sintió su estómago? Califíquelo del 1 al 10. Compare el día 1 con el día 30. Apenas reconocerá su propia digestión. Esto funciona. La ciencia es irrefutable. Comience esta noche. Una cucharada de cáscara de psyllium pura. Una cucharadita de miel cruda. 10 onzas. 300 mililitros de agua tibia 90 minutos antes de acostarse. Su intestino se lo agradecerá. Su sueño se lo agradecerá. Arreglemos esto a partir de esta noche. Si esta guía ha cambiado su forma de pensar sobre su salud digestiva, suscríbase al canal y dele me gusta a este video. Estamos dedicados a descubrir las verdades biológicas que han estado ocultas durante demasiado tiempo. Cultive su salud. El próximo avance en bienestar se compartirá con usted muy pronto.